Bueno, hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios en Filipenses capítulo 3, versículo 1. Filipenses, qué carta tan hermosa. Todas las cartas son hermosas, pero esta carta tiene una característica. Filipenses 1, capítulo 3, verso 1 y después vamos al capítulo 4. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlo las mismas cosas y para vosotros es seguro. Bueno, y capítulo 4. Capítulo 4, versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Bueno, esto no son sugerencias. Nosotros decimos, bueno, el apóstol nos está sugiriendo que hagamos esto, bueno, que hagamos aquello, pero acá no, es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es un mandamiento. El gozo y el regocijo está supeditado a la obediencia. Ustedes saben que el gozo del Señor es lo que debe caracterizar la vida no solo del creyente, sino de la Iglesia. ¿Qué significa gozo? Satisfacción plena, júbilo, ¿no? Pero el gozo está más allá de circunstancias emotivas. Uno puede estar triste, puede tener la pérdida hasta de un ser querido. Miren lo que le digo, qué tristeza más grande que la de un ser querido. Pero si la presencia de Dios está en uno, esa tristeza está consolada, fortalecida, esa vida, por el gozo que da el Señor. No vamos a estar riendo. Yo he estado tiempo a veces con problemas, con dificultades, y nadie niega eso, todos tenemos dificultades, pero nunca ha faltado la presencia de Dios. Y para que la presencia de Dios sea manifiesta, uno tiene que rechazar todo lo que sea el pecado, todo lo que sea este mundo. Entonces la presencia de Dios se va a manifestar. Porque al rechazar el pecado, estamos en santidad, ¿no es cierto? Y la santidad es lo que debe caracterizar la vida de un hijo de Dios. Así que el gozo es una alegría que no, mejor dicho, es una presencia de Dios que no pasa, sino que permanece aún en las circunstancias más difíciles. Podemos experimentar, como dijimos, muchas cosas desagradables, pero si tenemos la presencia de Dios es totalmente distinto. Esto no se puede expresar en palabras, solamente el alma redimida puede tener esta experiencia. De manera entonces que ustedes saben que en el Antiguo Testamento el gozo, por ejemplo, en la Biblia, estaba referido a las fiestas de Jehová. Cuando se hacían las fiestas solemnes de Jehová, de Dios, que eran 7 fiestas anuales, en la Biblia se caracteriza el gozo pleno en esos momentos. También en los salmos
se habla del gozo muy grande cuando el creyente o el Hijo de Dios, el redimido, va a la casa o al templo a adorar. Era un gozo enorme. David decía, más vale un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. El gozo de estar en la presencia de Dios, aún en la puerta de entrada, era mucho más grande que estar en las moradas de maldad, decía él. Así que era relacionado a eso. Israel experimentaba el gozo en las fiestas, en el templo, y experimentaban el gozo pleno. Ahora, en el Nuevo Testamento, el gozo se manifiesta de otras maneras, quizás permanentemente, porque dice la palabra de Dios que está en nosotros su espíritu. Por ejemplo, cuando predicamos el Evangelio, ¿qué gozo más grande puede haber cuando alguien predica y le está hablando del Evangelio a otra persona? Es el gozo permanente, es un gozo indecible. O sea, la proclamación del Evangelio es un motivo de gozo para nosotros. De manera entonces que, por ejemplo, cuando fue anunciada la venida del Señor a esta tierra, los ángeles le dijeron a los pastores: damos nueva de gran gozo, os ha nacido hoy en la ciudad de David el Salvador, que es Cristo el Señor. O sea, todo está relacionado con el Salvador. El gozo del creyente en el Nuevo Testamento está relacionado con el Salvador. Ahora, también, acá Pablo habla de regocijo. ¿Qué es regocijo? Es más todavía que gozo. El regocijo. Ahora, hoy en día se habla mucho del re. Te requiero. Te reamo. Bueno, te regocijo. Así que en la Biblia es una palabra bíblica el re. Es una palabra bíblica. Así que el testificar del Evangelio es un gozo indecible. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús envió a los 70 de 2 en 2, ¿se acuerdan que en los Evangelios habla para anunciar la venida del reino de Dios? Dice que cuando vinieron con tanto gozo. ¿Por qué? Porque aún, dice, los espíritus se apegaban a nosotros. Claro, fueron enviados por el Señor. ¿Y el Señor qué les dijo en ese momento? No gocéis porque los espíritus se pegaron a ustedes. Gócense porque vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. O sea que el gozo del creyente es producto de la obra de Dios en la cruz, en la salvación. De manera entonces que cuando tengamos alguna situación triste, que la vamos a tener, el creyente tiene situaciones muchas veces más que los que son del mundo, situaciones tremendas. Pero lo que lo caracteriza es que tiene otra óptica, otra mirada total, porque la presencia de Dios produce ese gozo y esa esperanza, porque la esperanza también produce ese gozo, o el gozo trae esperanza al mismo tiempo. De manera entonces que acá Pablo les está escribiendo a los filipenses respecto al gozo. ¿Saben por qué? ¿Qué les parece? Esta carta, la palabra gozo, regocijo, gozo, se menciona muchas veces. Yo quisiera que ustedes leyeran en sus casas y marcaran las veces que se menciona la palabra gozo. Ahora, ¿dónde estaría Pablo cuando escribió esta carta que le llaman la carta del gozo? ¿Estaría a orillas de la playa del mar Mediterráneo, con unos cocos ahí a la sombra, tomando agua de coco, o en el mar Adriático, ahí cerca de Grecia, apantallado, bien cómodo? ¿Estaría así? ¿Dónde estaba?
Estaba preso. Preso. Y así que, fíjense, él hablando del gozo. ¿Por qué? Porque él se enteró que los filipenses estaban muy tristes y muy preocupados por la situación de Pablo. Pero Pablo estaba más allá de todas esas situaciones, preso en una cárcel como eran las romanas, con los grillos en las piernas, en los pies y en las manos, y con una custodia permanente de soldados para que no se escape el peligroso Pablo. Bueno, así que en esa instancia él dicta a Epafrodito esta carta. Entonces, él, en lugar de pedir que oren por él para que salga de la cárcel, para que esta situación injusta de la cual... No, él pide que oren por él para que el mensaje pueda llegar también a los demás. Bueno, ese mensaje llegó a un carcelero. Se convierte el carcelero, se convierte la familia y fue un motivo de gozo para Pablo y los demás, y a una razón tuvo el Señor para llevarlo allí. Así que la realidad del gozo es que Jesucristo es la fuente de gozo. No hay duda alguna que si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Todas las demás cosas, dice la palabra de Dios, son dadas por añadidura. Así que hasta ahora, dijo el Señor a sus discípulos cuando se estaba por partir a la eternidad, después antes a la cruz primero, Él le dijo: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid en mi nombre y se os dará, para que vuestro gozo sea cumplido. Y Él dijo también: esa tristeza que ahora tenéis, luego se convertirá en gozo. Porque ellos se daban cuenta que el Señor les estaba anunciando que iba a morir. De manera entonces de que nosotros ahora vamos a entrar en oración. ¿Qué vamos a pedir al Señor? ¿Qué vamos a pedir? A veces tenemos que saber cómo orar. Vamos a orar por las necesidades que se han puesto en la lista. Vamos a orar y vamos a decir muchas cosas. Pero tenemos que aprender. Muchas veces oramos para que Dios traiga amor. Muchas veces oramos para que Dios traiga humildad. Ustedes saben que eso no es correcto, porque el Señor nos pide que amemos. El Señor nos pide que seamos humildes. No es algo que tenemos que pedirle a Él, es algo que Él nos pide a nosotros. El amor está porque Él ya puso su presencia en nosotros. Lo que sí podemos pedirle que nos ayude a amar más a nosotros, a ser más humilde, aunque el Señor dijo: sed manso y humilde de corazón como lo soy yo. Así que esto es un mandamiento de amar, de ser humilde, pero no de pedirle al Señor, porque eso ya el Señor nos enseña que nosotros debemos cultivarlo. Así que pidamos conforme a su voluntad, y así podemos ser sabios en que Él nos va a dar todas aquellas cosas que su Espíritu nos ha guiado para orar.